Gol, 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 gol. Comença els descontrolats. Benvinguts i benvingudes a un dels programes més especials de la història dels descontrolats. Avui tenim una convidada que jo personalment tenia moltes ganes de portar. La gent també ens ha demanat, doncs ja està aquí. Però abans de presentar-la, David Díaz, què tal? Què tal, Adri? Tot bé o què? Jo perfecte, amb moltes ganes de començar l'entrevista. Jo també, la veritat. Tinc ganes de parlar amb la persona que tenim ara mateix aquí. La presentaria jo, però jo crec que és millor que es presenti ella. Bienvenida Carla García Alarcón. Buenas tardes. Como mucha gente ya sabrá o me conoce, soy Carla García Alarcón, soy árbitra de fútbol, tengo 22 años y nada, también tengo una carrera en logística y negocios marítimos, aunque principalmente la gente me conoce más por verme en los campos y todo esto. Ahora hablaremos un poco de estos estudios que has hecho, ¿no? También hablaremos un poco de tu faceta más personal, pero antes me gustaría saber un poco, ¿estás viendo fútbol últimamente? ¿Cómo está siendo la actualidad? Bueno, algunos partidos veo, pero como me coincide también con algunos partidos que estoy arbitrando y tal. Graduada en logística, ¿no? Y estudios marítimos, Sí. Negocio marítimo, mejor dicho. Sí. ¿Estás también compaginando un poco el arbitraje con esos estudios? ¿Hace mucho que has acabado? Bueno, acabé ahora en julio, ya tengo la carrera, pero bueno, ahora gestionando más cómo coordinar el fútbol y el trabajo. ¿A ti te gustan las entrevistas? Porque hemos visto que vas a mucho podcast, a mucha entrevista en televisión. ¿Te gustan o...? A ver, aunque no lo parezca, soy un poco vergonzosa, pero creo que habré hecho ya unas 6 o algo así. La verdad que están guays, porque así también das a conocer todo lo que es el mundo del arbitraje, o que a lo mejor yo puedo parecer una cosa por redes sociales y luego cuando ven las entrevistas dicen, ostras, pues me ha sorprendido este aspecto o el otro. O sea, estás más acostumbrada ya a Sí, hacer sí, entrevistas, sí. Ahora ya estás más suelta. Queríamos empezar por una pregunta que ya te han hecho, pero queremos aquí otra vez recordarla. ¿Por qué decidiste ser árbitra inicialmente? Pues, la verdad que es una cosa que me pasó así de repente. Yo hacía patinaje durante toda mi vida, pero tuve una lesión de rodilla y también los estudios me limitaron mucho a la exigencia de los horarios de patinaje. Y una vez iba por el coche con mi padre y tal, y dije, papá, que en serio, que de verdad, que quiero apuntarme al arbitraje. Él era árbitro, yo creo que también la idea me viene un poco de allí. Y sí, cogimos y me fui a apuntar. El primer año no me lo creía, pero... ¿Alguna vez te has replanteado dejar el arbitraje? Aunque ya sé que llevas poco, pero... Porque hoy en día la verdad que estáis bastante cuestionados. O sea, a nivel mediático al menos, la figura del árbitro siempre parece, ¿no? Pero en verdad es muy principal, es el principal protagonista, porque sin el árbitro tampoco se juega. No lo he pensado, o sea, a mí el fútbol o los problemas que ya he podido tener, los errores y tal, nunca me han hecho pensar en déjalo, pero sí que a lo mejor hubo una época en mi vida que sí que lo estaba considerando, pero más por problemas míos personales, de que no estaba bien, tal, y claro, psicológicamente tienes que estar muy bien en los partidos, o si tienes algún problema en tu vida privada y tal, pues eso también no estás bien psicológicamente, y claro, aguantar un partido no es fácil. Claro. Entonces, claro, tú das un boom en las redes sociales, o sea, ¿qué pasa en ese momento que das el boom? O sea, cuando te das cuenta y ¿qué se te pasa por la cabeza? Claro, es que fue el boom que yo he metido este año. Es que encima, es que ha sido, o sea, Ha sido este recientemente, año, claro. sí, ha sido, nada, hará un par de meses, no, pero hará 5 meses. A principios de año, sobre marzo, yo no me lo creía. Y aún no me lo creo. Claro, yo veo mi cuenta de Instagram y es como, bueno, pues normal. Pero claro, luego cuando ya ves que te empiezan a reconocer, que en los campos ya es más como, ostras, la árbitra de TikTok o la árbitra de Instagram, claro, dices, ostras, ¿vale? ¿Quién soy yo? Pero bueno, yo creo que lo llevo bien. Al final soy la misma persona, lo único que con más seguidores. En cuanto a números, ¿qué ha sido? ¿Pasaste de tener 10.000, 20.000 seguidores? Pues yo tenía primero 10.000, 14.000 por allí, luego ya subí a los 20.000, pero ya fue con el boom de un podcast que nada, en el mes de marzo subí 52.000 seguidores de golpe.
¿Ahora en cuánto estás? Ahora estoy en 100.000, 100.007 o algo así. Pues a lo mejor cuando salgas de aquí tienes 200.000. Sería No estaría gracioso, mal, No ¿no? estaría nada mal. Esto nos daría un plus a nosotros Sí, y a sí, ella. esto O sea, es un- un win to win, ¿no? Sí. Podríamos hacer otra ya. Sí, Vamos bueno. multiplicando. Ojo, Carla García Alarcón está diciendo aquí en directo que quiere hacer otra entrevista. Aún no hemos acabado esta, ¿eh? Podemos dejar Empezamos aquí. bien, ¿no? Empezamos bien, Para los estamos 5 o bien. 10 minutos que llevamos, estamos bien. bien. Entonces, tenemos una pregunta que yo creo que es bastante comprometida. Y es que, ¿te preocupa que te conozcan más por Reels, TikTok, ¿no? Por redes sociales, ¿no? Que por arbitrar? A ver, no me preocupa, pero sí que es cierto que yo quiero que me conozcan. Yo en redes sociales soy una persona y luego arbitrando soy otra. Entonces, yo quiero que la gente también sepa diferenciar estas dos cosas. Porque yo en redes puedo parecer más alegre o en TikTok y tal, más risueña, pero luego yo en el partido soy bastante seria. Entonces, que no malinterpreten aquí yo soy árbitra, entonces tengo mi papel de árbitra, entonces se me tiene que respetar y hay unos comportamientos. Esto de las dos facetas lo has comentado en muchos podcasts y tal. Y a mí me interesa saber cómo tienes en tu cabeza un chip de cambiar, ¿no? De decir, vale, cuando estoy con mis amigas o amigos, ¿no? Eres una persona, pero claro, cuando estás en el campo eres otra, eres más autoritaria, eres más, ¿no? Eres más rígida, más... Bueno, no al dejas de final- ser Sí, la sí. autoridad en el campo. Claro, efectivamente. Entonces, ¿cómo haces ese chip y si consideras que eso te afecta en tu vida personal, el comportamiento que tienes en el campo? A ver, yo siempre tengo en la cabeza de que las redes no me pueden eclipsar todo lo que es el fútbol, pero el hecho de ponerme como en el papel de árbitra es como que lo llevo innato. Yo cuando estoy con mis amigas y tal, soy la persona más graciosa, más divertida, me gustan las tonterías, los planes, las aventuras, todo lo que sea. Pero luego cuando ya entro a los campos de fútbol, mi mente ya va enfocada de, vale, tengo este partido, este equipo va primero, este va cuarto, puede pasar esto, este tiene tantas tarjetas. Y el hecho ya de ponerme como el uniforme, las botas, mi mente ya está en arbitrar. Y ya es como, ya no pienso en tengo tantos seguidores, soy tal, no. Y después en el tema de, por ejemplo, cuando estás en el campo, o sea, ¿tú cómo te podrías definir como árbitro? Es decir, ¿eres de esos árbitros tú te consideras permisivos, eres más seria? A ver, depende ya de cómo vea yo a los jugadores y tal. En los campos que ya me conocen y saben cómo es más o menos mi criterio, siempre soy muy de bromas. O sea, saben que conmigo pueden hablar, yo les puedo decir lo que hay o explicarles alguna cosa que he pitado y no entienden, pero siempre desde el respeto, o sea, no se pueden pasar. Pero sí que hay partidos que ya tengo que marcar desde el principio. Por ejemplo, Vamos, o sea, que no te molesta que te hablen, o sea, porque claro, esto lo vemos mucho en árbitros de primera división, que a la mínima que les hablan ya, aunque sea con el respeto, ya amarilla o ya les recriminan, ¿no? O sea, tú eres más permisiva, ¿no? En soy cuanto más a eso. permisiva, pero siempre marcando. En campos que no me conocen Claro. soy muy autoritaria y no permito. En la revisión ya soy muy seria y soy muy estricta. Prefiero serlo ya desde el principio, durante el partido ir bajando a ver cómo van los jugadores, que no ya, porque el problema es que si tú permites algo, luego te cogen todo el brazo. Entonces hay que vigilar mucho. Claro, por eso yo te preguntaba bueno, y te ponía el ejemplo de primera división, porque al final, normalmente siempre son los mismos árbitros y al final, pues, saben ya tu criterio y tal. O sea, si tú estuvieras en primera división, si conoces ya a la gente, no en tu primer año, evidentemente, pero si ya los conoces y tal, dejarías que te hablasen un poco y tal, ¿no? Claro, aquí tendría que conocer cómo son los jugadores. Yo ya Claro. jugadores ya sé cómo, algunos los he pitado tantas veces que ya sé cómo hablarles. Claro. O cómo llevármelos para mi terreno. Entonces, tendría que conocer, a ver. Pero tú estudias mucho antes en los partidos, ¿te miras bien los equipos? O... Yo sí. Sí. Por ejemplo, cuando tengo partidos, sobre todo, que se juegan algo, ahí me fijo en todas las tarjetas, en los motivos, me miro todas las actas, no todas, pero las últimas actas de los Sí. partidos. Entonces veo los jugadores que son más conflictivos, tal. Entonces ya durante los primeros 10 minutos no les quito ojo. ¿Y qué es lo que peor llevas? El tema de la presión, llevas más... Porque a veces los padres también son un factor complicado, los entrenadores, porque estás bastante en la banda, ¿no? Tú haces de asistente. Yo en fútbol base soy central, pero ahora ya soy asistente específica. Entonces todo lo que es categoría, que es mi categoría, es prima catalana, por ahora es asistente. ¿Y qué es lo que peor llevas? ¿El tema de la gente que esté ahí todo el rato presionando, los mismos jugadores? A ver, yo como persona, como yo misma, lo que peor llevo conmigo misma son los errores, porque yo soy una persona súper perfeccionista. Entonces yo era una persona que cuando me equivocaba en algo me ofuscaba, me quedaba con el error en la cabeza, pero claro,
el partido sigue y tienes que como borrón y cuenta nueva seguir. Pero es que a veces es como que te bloqueas en el partido y ves cosas que dices, ostras, ¿y por qué no lo he pitado? ¿Sabes? Que dices, tío, lo ha visto todo el mundo, lo has visto tú, pero no lo has pitado. Y ni tú te puedes justificar a ti mismo de por qué no he arbitrado o pitado esta falta. Pero bueno, y luego, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, el tema de los padres a veces sí que... Son más cañeros que los niños, claro. Bueno, al final, en muchos partidos lo que me pasa es que los niños quieren jugar. No quieren... Claro, pero hay padres que se piensan que su hijo es Messi y les presionan también mucho o les chillan. Una vez me pasó en un partido que un niño que le dijo a su padre, ¿te quieres callar ya? ¿Me quieres dejar jugar o si no me voy? Y yo le dije al niño, ole tú. Ole tú. Pues el niño tenía 6, 7 años, yo flipé. Tarjeta azul por buen comportamiento. Pero bueno, sí que es verdad que a mí siempre, bueno, cuando tengo de cara a un árbitro, también te digo que yo, los árbitros que conozco son amigos míos que arbitran a categorías inferiores de niños y tal, siempre les hago una pregunta y normalmente siempre me contestan lo mismo y es, cuando tienes un error y te das cuenta, normalmente les dicen a los jugadores, ay, o al final del partido, sí que es verdad que aquí no lo he visto bien y tenía que pitar rápido y he pitado esto, aunque luego me he dado cuenta que no. Hay decisiones que no. Claro, cuando son muy polémicas. Por ejemplo, si es un saque de banda, yo lo rectifico. Ahí no pasa nada. Pero claro, si estamos hablando de un penalti que ha sido o una falta cercana, algo decisivo encima para el resultado que ha influenciado. Claro, me dices un partido 5-0, pues bueno, lo dices, mira, eres humilde y ya está. Pero en un partido que eran 2-2 y han quedado 3-2 por el penalti, ahí a muerte. Claro. A muerte con la decisión. Sí, sí. A ver, yo también lo entiendo al final. No, o sea, sí, tú sí. tienes que al final es mantener un poco, ¿no? Que no te destapes ahí, porque al final Claro. también si das la mano te pueden coger el brazo, ¿no? Por eso. También me gustaría saber un poco, porque es verdad que tenemos un concepto un poco de los árbitros, no vemos un poco la parte superficial, ¿no? Llegan al partido, están los 90 minutos corriendo, están los 90 minutos pendientes de las jugadas, pero creo que muy poca gente conoce, yo creo que nosotros incluidos, lo que hay detrás. O sea, saber un poco, por ejemplo, los entrenamientos, ¿vosotros cómo los lleváis? Claro, es que la gente yo creo que no ve toda la repercusión que tiene por detrás el arbitraje. Yo en mi caso me lo estoy tomando serio. Entonces, claro, detrás yo tengo un entrenador personal, tengo una persona que me lleva la nutrición. Yo me divido mis entrenos tanto en gimnasio como en atletismo. Y cuando se me van acercando las pruebas físicas, pues le doy más caña a todo el tema que es atletismo. Y, por ejemplo, ¿tenéis una figura de algún psicólogo deportivo o demás que os haga...? No. Eso es algo más personal, ¿no? Que si tú consideras... Eso no. Aunque creo que a veces estaría bien. O tener un fisio. Un fisio. Claro, porque Un fisio no iría mal. las pruebas físicas también tela, ¿no? Bueno, las pruebas físicas... A ver, luego ya cuando las pasas dices, bueno, pues no ha sido para tanto. Y sobre todo si tú entrenas durante el año, se pasan bien. O sea, tú como árbitra, por poner un ejemplo, una prueba que te hacen hacer para pasar estas pruebas físicas, ¿nos podías poner un ejemplo de, 100 metros tienes que hacer en X segundos, por ejemplo? Por ejemplo, claro, es que yo tengo los sprints, que si no recuerdo mal eran 30 o 40 metros. Es claro, como he pasado ahora asistente, me han cambiado los metros porque son diferentes pruebas. Y luego tengo el Ariet, y el Ariet sí que te pone, pues tienes que llegar hasta el 16.5, o para el curso de ascenso llegar al 16 punto Claro. tal. ¿Y el tema del reglamento, por ejemplo? ¿Qué pasa con el ¿Tenéis tema? que ir estudiando? Con el reglamento tenemos que estudiar cada día. Al final, claro, en el fútbol hay muchas normas y cada año hay alguna cosa que cambia. Y tenemos bastantes exámenes durante la temporada, entonces hay que estar todo el rato actualizándote, porque tú por mucho que te lo leas, al final no te... Claro, el reglamento tendrá unas 300 hojas. Pues acuérdate de todas las reglas que hay. O sea, a los árbitros hacen un test mensual o Por ejemplo, trimestral. nosotros tenemos, al menos en mi caso, unos en septiembre, las de principio de temporada. Luego en enero tenemos otro examen. O sea, ahora estás de... Bueno, ya las has hecho. hice ahora el 24. Vale. El 24, y ya luego, si tú quedas en el curso de ascenso, en junio tienes otras. Y yo, como también soy chica, por el femenino tengo más. Entonces, Claro. hay años que puedo tener 5. Por ejemplo, el tema de la Farah, que has comentado, la figura también de la chica en el mundo del arbitraje, cada vez, bueno, hay más. Es verdad que se ha hecho también bastante avance, igual que el tema del fútbol femenino. ¿Tú sientes que cuando vas a los campos te respetan igual que a un hombre? Depende, hay un poco de todo. Sí que es cierto que en algunos casos han sido más laxos o no han sido tan bruscos a la hora de protestarme, pero sí que hay campos donde se te aprovechan. Es como,
tiene cara de niña pequeña, jovencita, chica, no la comemos. Y en cuanto a la federación, por dentro, tú también percibes esos cambios, que cada vez sois más árbitras y demás. Sí. Tanto yo, mi comité cuando entré, pues habíamos 5 o 4, pero luego hubo una temporada que me quedé sola. Y ahora han entrado también 6 nuevas. Así que va creciendo el número de chicas. Y en relación con esta pregunta que te ha hecho él sobre la mujer, ¿también te sientes más respetada bueno, que al final te tienen más en cuenta por ser joven? Es que esto es muy... No sabría responderte, la verdad. O sea, depende, ¿no? Sí, es que es muy depende. Vale, pero por ejemplo, ¿tú que eres también una figura más mediática en las redes sociales? ¿Tú crees que afecta al todo esto? Que también, pues, a ver, que tampoco vives del contenido de las redes sociales, ¿no? Al final tú eres una persona que eres una árbitra, sí, pero se te ha conocido un poco más. Carla, lo típico, Carla árbitra, ¿no? La árbitra ha venido a pitar, pero a ti, que te comparen un poco como te tengan la figura principal en redes sociales y después eres árbitra, ¿a ti realmente esto te molesta o que te escriban comentarios? No me molesta, pero yo quiero que ellos me conozcan más por el tema del arbitraje y no por mis redes. Con tu objetivo es llegar lejos en el arbitraje. Exactamente. Luego las redes es otra cosa aparte, que obviamente si yo las puedo utilizar para dar a conocer más el fútbol o para crear contenido de reglas o de dudas que hayan, yo estoy encantada por hacerlo. O sea, con esto de las reglas que comentas, también nos surge una duda que yo creo que aquí puedes mojarte o no, pero ¿qué norma cambiarías tú de las 300 hojas que nos has mencionado? Una norma que digas, buah, esta cuando la veo digo, esta pues yo creo que no es necesaria, o esta le pondría o la modificaría. Sí, la enfocaría de otra manera. Hay muchas normas que se podrían cambiar, porque a veces dices, es que no tiene sentido que en un caso sea esto y en otro, pero la que cambiaría principalmente son las manos. Porque yo creo que nadie, a día de hoy, aún entiende que es manos y que no es manos. ¿Cuál sería tu criterio perfecto en las manos? Es que, claro, aquí tienes que valorar si hay intención, si es voluntaria, claro, si es antivoluntaria. Te dan la mano, manos. O sea, si hay mano, es mano, penalti o falta o lo que sea. O hacerlo de una manera mucho más fácil, que no sea tan interpretativa, porque hay los criterios que tiene, o sea, el hecho de considerar si es voluntaria o no es voluntaria, pero luego cada árbitro, por ejemplo, para ti una cosa puede ser voluntaria que para mí no. Claro, para mí no. Claro. Entonces, claro, aquí se juntan muchas opiniones y muchos criterios y nunca hay como una decisión clara en qué es manos, qué no es manos. Y al final la figura, ¿no? Que es la responsable de esto eres tú, porque eres la que interpreta o la que no interpreta. Y sí que es verdad que últimamente sí que se fijan más en el reglamento y dicen, oye, esto lo pone el reglamento, porque claro, la árbitra ha dicho que no y la interpreta de otra manera, no lo interpreta como yo, entonces pues me quejo, ¿no? Pero es verdad que en verdad también tenéis una posición complicada, en el sentido que al final muchas jugadas son interpretativas. Que a veces la gente no lo entiende, no un poco eso. Yo al menos he leído comentarios, no, es que esta jugada es parecida a esta, pero al final todas las jugadas son independientes porque cada una tiene una interpretación, ¿no? Sí, no, mira, este fin de semana me pasó una jugada que le pasaron el balón a uno de los jugadores y marcó, pero primero la controló, con el brazo lo tenía así, pero lo controló con esto y marcó. Y claro, eso no es gol porque primero lo controla con esta parte de aquí, aunque sea involuntario, el reglamento te pone que esas manos. En cambio, si de este rebote, en vez de marcar, él la hubiese pasado a un compañero y hubiese marcado, sí que es gol. Ahora estaba pensando, antes que comentaba que otro día podría venir, un día sé lo que estaría bien, podríamos hacer una clase con jugadas, con pizarrita y que te pongas tú a comentar las jugadas. Yo lo veo bien, si quieren. Sería interesante. Lo dejamos aquí. Lo dejamos en el aire, pero... Si ellos quieren, lo hacemos. Pero bueno, hablando de normas, mira, vamos a hablar de una norma que, bueno, se ha dicho que a lo mejor se va a aprobar el año que viene. La vemos, que es la norma de la ley Wenger. A ver si... Sí, ahora la veremos, que es la de fuera de juego. Sí. No sé si seguramente la habrás visto ya, esto de que quieren cambiar, de que, por ejemplo, el fuera de juego, si tienes todo el cuerpo adelantado, entonces sí que es fuera de juego. ¿A ti, por ejemplo, qué te parece esta norma? Claro, es que yo, por ejemplo, lo veo bien, porque ahora veo jugadas que anulan por fuera de juego que es por milímetros. Claro, es como, estamos perdiendo un poco la esencia del fútbol, ¿no? Si es a favor de tu equipo, pues estarás contento, pero... Claro. Pero no sé. Lo que pasa es que para los asistentes sí que sería bastante difícil, porque... Claro. Claro, tú porque ahora haces de asistente también. Entonces, ¿tú cómo llevas el tema de estar ahí siempre bien colocada? Te tienes que fijar mucho y no perder sobre todo la línea. Al final eso es experiencia y son muchos partidos. Pero claro, si el asistente se tiene que poner a considerar en si estaba todo el cuerpo o no estaba todo el cuerpo... No, claro. Sí. Sería complicadísimo. Sería muy difícil. Yo creo que sería el mismo lío. O sea, esto yo creo que no mejoraría tampoco empeoraría, pero sería como
O sea, claro, también estaría la cuestión de los milímetros, ¿no? Porque como ves aquí, el fuera de juego que nos ponen es también por milímetros. O sea, Es que tendría que ser como un medio, pero claro, ¿cómo lo haces? claro, porque si no también volvemos al tema interpretativo y pasaremos mismo con las Claro. manos. O sea que. Es que aparte toda la sensación como que, por ejemplo, se intentan hacer estas normas y parece como que se va a quitar la polémica, pero es que creo que haya lo que haya, siempre va a haber polémica. Es que no sé, yo a lo mejor incluso en un futuro no habrá ni asistentes. O sea, ¿Cómo? O sea, esto es interesante. O sea, es que ¿tú crees? no lo sé, porque yo viendo toda la tecnología que hay hoy en día, por ejemplo, el reloj que te dice si marca gol. Yo qué sé, ¿sabes? Como Claro, las típicas sí. cintas en atletismo y unas máquinas, unas cámaras que te siguen mientras corres. Sí. Pues no sé, que haya esto en el campo y que te detecte lo fuera de juego. Lo que pasa es que entonces los árbitros cada vez serían menos. No, yo espero que no. yo necesito estar ahí. Pero, y además que yo considero que el árbitro vaya con asistentes también te da mucho compañerismo y te da mucho apoyo, ¿eh? Claro, al final estar solo es que. Es verdad, esto de los partidos, porque siempre lo vemos en la tele, ¿no? Y es verdad que siempre es lo que decía antes, siempre lo vemos desde lejos. ¿Cómo es la comunicación? Es decir, cuando hay una jugada, ya te está cantando, veo esto, lo otro. ¿Cómo os comunicáis entre vosotros? Claro, yo en primera división no sé cómo lo llevan, pero yo en mis partidos, yo antes de entrar al campo con un árbitro, hacemos la precharla del partido. Claro, cada árbitro tiene sus normas y sus cosas. Entonces, primero hacemos una precharla de, vale, pues cuando veas que hay un jugador en posición, cántame posición. O cuando el portero está que no la puede coger porque si no será cesión, pues dime prohibido. Entonces, cada árbitro tiene sus códigos y a partir de ahí en el partido vamos cantando. Claro, pero a veces que hay una jugada que es lo típico de que tú la ves, por ejemplo, estás de asistente, la ves y el árbitro no la ha visto, ese tiene que ser muy rápido, o sea... Muchísimo, o sea, nos tenemos que mirar muchísimo, sobre todo para no cruzar banderas y sobre todo dar la máxima información que podamos al árbitro, pero máxima no me refiero a darle mucha, porque cuando le das mucha, él también está enviando el partido. Cosas, por ejemplo, en un córner, si él tiene un jugador detrás, pues avisarle de jugador detrás. Claro. Claro. Para que Por si tiene un pase en corto o lo que sea, que él se pueda apartar, que no cosas así. Entonces, también, esto que has preguntado, también a mí me surge una duda. Cuando un asistente, tú, en este caso, y el central, ¿tenéis opiniones encontradas en cuanto a un córner? ¿Cuál es la opinión que prevalece? Si al final igual tú estás más cerca, porque claro, él al final también es el central y es el que en teoría tiene más autoridad. Claro, aquí yo necesitaría una pizarra con un campo de fútbol y te diría, nosotros Depende, ¿no? Nos dividimos, la banda se divide en 3 zonas. Sí. Donde estoy yo como asistente, esa es mi zona. Ahí mando yo, ¿vale? Y si yo no la sé, pues por el pinganillo, como tenemos la suerte de llevar, pues nos comunicamos de tuya, porque no la has visto, por lo que sea. Luego, la parte de donde está la línea de medio campo, esa se llama zona conflictiva. Ahí nos miramos los dos y si coincidimos bien y si no, nos hablamos o lo que sea. Y ya luego la otra parte donde no hay el asistente es zona del árbitro, ahí le sigo yo. Claro. Claro, pero tú comentabas que antes de los partidos sí que haces una mini charla. Sí. Pero claro, si ahora el árbitro principal, vamos a poner en situación, el árbitro principal es un árbitro, por ejemplo, muy permisivo en cuanto a insultos, en cuanto a protestas, pero en cambio tú eres un asistente que es todo lo contrario. O sea, tú te prevalece, como decía él, lo que manda el principal, entonces tú te adaptas a él o vais un poco independientes en ese sentido. No, o sea, y te lo ponen en el reglamento, el que toma la decisión final es el árbitro. O sea, a ti te pueden estar Principal. diciendo misa, tú se lo comunicas al árbitro y él decide, ¿no? Él tiene que decidir. Claro. Porque a veces vemos, ¿no? que habla mucho con el cuarto árbitro y parece que es al cuarto árbitro, o sea, que también recae más la... Por ejemplo, en caso del el cuarto árbitro tiene que indicar el tiempo mínimo a añadir. Si él dice que, vale, pues considero que se tiene que añadir 4 por la cuenta que él ha hecho, pero luego el árbitro puede modificar este tiempo, pero solo lo puede aumentar. Mínimo tiene que añadir 4, pero luego él te puede poner 8. No puede poner menos, ¿verdad? No, menos no. El cuarto indica siempre el tiempo mínimo a añadir. Pues yo no lo sabía eso. Pues es interesante Sí, esto. no, es interesante. Y esto pasa en todas las divisiones, claro. Sí. Entonces... Y bueno, claro, ahora comentando esto, también, bueno, ahora tú no estás en divisiones muy altas, ¿no? Tampoco puedes ver lo que es el VAR, ¿no? Pero sí que esto surge una controversia, ¿no? Y bueno, hay muchos entrenadores, jugadores, bueno, de todo tipo, Todo. aficionados, Directivos, sí, está periodistas, que al final tienen su opinión. Pero claro, vamos a ver una opinión de Manolo González, que este fin de semana se quejó en Valencia. Vamos a verla. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablas perdiendo, claro, al final tú puedes hablar y la gente puede decir, hostia, este tío habla porque pierde. Yo creo que al VAR no sé si han ido, igual han ido al VAR del Gol Norte o el Gol Sur. A ese puede que hayan ido. Yo no sé, yo es que ya te digo, es que se me escapa todo esto. Yo ya no sé ni para qué sirve el VAR, ni para qué funciona el VAR.
ni muchas cosas que no las entiendo. Ya te digo, no las comprendo. Entonces, es que podría estar hablando aquí mucho rato, pero es que, ¿sabes qué pasa, Chimo? Que aunque esto le puede pasar a Valencia la semana que viene, nos va a pasar a nosotros, da igual, si no pasa nada. No pasa nada. Tú como jugador, si tienes un rendimiento malo, tu club te va a rescindir o te va a vender. Como entrenador te van a echar, por decir algo. Solo hay un estamento del fútbol donde pase lo que pase, no pasa nada. Y a partir de ahí pues no hay mucho más que hablar. Claro, de aquí, o sea, claro, siempre vemos la opinión, bueno, si te favorece, opinas bien, si no te favorece, opinas mal, pero claro, tú que estás en medio, ¿no? Porque siempre, o sea, al final tendrás tu opinión, que tampoco tienes que darla, pero ¿qué opinas sobre el VAR, no sobre la acción de este fin de semana, sobre el VAR en general y estas quejas? A ver, yo sobre el VAR puedo opinar poco. Sí que es cierto que mi profesor, por ejemplo, está en primera y nos ha hablado un poco y yo lo he estudiado en el reglamento y tal. Yo lo que sé es que el VAR no puede entrar en todas las acciones. El VAR solo puede entrar en errores claros, obvios y manifiestos. Por ejemplo, te tenías que llevar tú una tarjeta roja, pero se la he sacado a él. Claro. O en caso de gol, no gol. Pero es que esto me cuesta bastante de entender. O sea, yo entiendo que el reglamento es ese, pero por ejemplo, si al final hay una jugada que está mal arbitrada, podría entrar el VAR, porque al final el VAR está para ayudar al árbitro. Claro, es que yo aquí no sé a partir de qué puntos el VAR podría entrar o no podría entrar, porque al final somos personas, Claro. nos equivocamos. Si el VAR se tiene que fijar en todas las cosas del partido, yo creo que también se interrumpiría como muchas veces el... Claro, si yo de eso, de los errores de las personas, yo ya últimamente no me quejo porque claro, al final luego tienes el VAR, que es el que al final pues tiene que dar el aviso, sobre todo en esto, en acciones que sí que sean manifiestas de gol. Pero claro, luego cuando el VAR entra y se ve claramente que se ha equivocado, porque evidentemente han habido equivocaciones, porque ahora últimamente sacan vídeos, ¿no?, del fin de semana y dicen si es verdad o no es verdad con el criterio arbitral y opinando unos cuantos árbitros. O sea, al final, claro, ¿con qué te dejas? ¿Que te fías del VAR o no te fías del VAR? Claro. Entonces, Sí, no, totalmente. Has comentado que tenías un profesor en primera. Sí. ¿Se puede decir el profesor? Ah, sí, el Víctor García Verdura. ¿Es tu profesor con el que entrenas y demás? Bueno, nos hace clases al mes y se ayuda mucho porque él nos da jugadas, nos pone... Claro, él tiene más experiencia y sobre todo vividos en primera división y claro, para nosotros que nos estamos formando, esto nos sirve de mucha ayuda y nos da trucos o tips que podemos usar en los partidos y claro... Ahora se me viene a la cabeza, hubo una cosa que pasó este año también, que también fue bastante comentada, fue el tema de cuando hubo la final de la Copa del Rey, creo que fue, que en la previa salieron árbitros en la rueda de prensa. ¿A ti crees que sería una ventaja que los árbitros, por ejemplo, tuvieran más espacio para darse voz? Porque es verdad que al final, lo que hablábamos antes, estáis en el campo, pero una vez salís del campo, o sea, como parece como que el árbitro no... Ya, a ver, al final nosotros, como yo digo, somos personas. Nos podemos equivocar. Claro, mucha gente... El problema del fútbol es que muchos espectadores no empatizan con nosotros. Y luego les dices, toma el silbato y ponte a arbitrar. Tú, Claro. digo, no lo sabes tan bien, pues ponte. Y luego no nos atrevemos. Y claro, lo comparas con, por ejemplo, deportes como el tenis o el rugby, donde no se le puede decir nada al árbitro y la grada está callada y tal. Claro, en el fútbol, si damos voz a los árbitros, yo no sé hasta qué punto se podría dar, porque en el fútbol hay de todo. Entonces, a lo mejor el hecho de dar voz también podría llevar muchas controversias y la gente empezaría a atacar o no. Pero, claro, sabemos todos cómo es el fútbol, entonces no sé si sería bueno o no. bueno, también, o sea, en este punto que comentas tú sobre esto de los árbitros, ¿no?, que si podrían hablar o no, claro, surge tu figura, que también, pues al final sales en podcast, que si entrevistas, y al final eres como una de las voces, de las pocas voces que hay de árbitras, bueno, de árbitras y de árbitros también, porque tampoco hay muchas de masculinos que hablen. Entonces, claro, ¿qué mensaje podrías dar a estos árbitros que igual sí que se plantean poder hablar en cualquier cosa o hacer un TikTok como haces tú, de decir a mí me gusta arbitrar, ¿no? Porque al final no sabemos si les gusta o no. Sí, que sí. yo entiendo que sí, evidentemente, pero ¿qué mensaje les darías? A ver, yo el mensaje que les daría es, si quieren hacer contenido, que sea contenido formativo, pero sobre todo apoyando lo que es a los compañeros dentro del arbitraje, nunca ponernos en contra o llevar a contradicciones con decisiones que hayan podido tomar otros árbitros o árbitras. Al final
somos un equipo y si nosotros no nos apoyamos, pues los afuera menos. Claro, por ejemplo, una figura que se me viene a mí a la cabeza, que estuvo estuvo de árbitro y ahora es comentarista, es Mateu Laoz, ¿no? Mateu Laoz, que sí. es una persona que, bueno, en el pasado era árbitra, al final sentía presión, estuvo, bueno, en uno de los partidos más polémicos de mundiales, creo que con el que más tarjetas, ¿no? El de Sí, sí, sí. El de Argentina-Holanda. Argentina. Y claro, ahora sale en Movistar criticando acciones, diciendo, alguna vez incluso le he escuchado decir que es una vergüenza, alguna cosa, y claro, ¿cómo ves tú? Porque al final yo he arbitrado 2 partidos de niños y no he vuelto a arbitrar porque la presión a mí me pudo en su día, y yo se entiendo en esto porque claro, yo lo viví en un partido de Benjamín, no me quiero imaginar uno de juvenil, ya debe ser otra historia, y claro, Mateu Laoz, que ha estado en todo tipo de partidos, ahora se ponga a criticar cuando ya no está dentro. Claro, aquí yo no puedo opinar porque no lo he visto. Bueno, no, pero No lo he básicamente... visto, pero a ver, el hecho de criticar tendrá sus motivos, pero a mí no me parece bien. Claro, o sea, lo que sale normalmente es a decir, bueno, esta acción Bueno, al no, final, no pero es penalti. También es verdad que creo que lo fichan para eso, ¿eh? Ya, O sea, sí. lo fichan un poco para la figura del árbitro, Claro, al el final aporte. aquí ya no se está jugando nada. Claro, él ahí está de comentarista, le pagan para comentar. No Ella para no se está arbitrar. jugando nada y claro, con todos los años que tiene experiencia en el fútbol, pues supongo que podrá dar su visión o su opinión y tal, pero bueno. ¿Has tenido alguna anécdota con alguien de dentro, así, del mundo del arbitraje, así más famosillo? Uno o con- conocido. Sí, que digas, recordaré siempre. Anécdotas. Bueno, tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, bueno, a mi profesor, que para mí ya es Sí. algo muy, muy guay. Y luego también he tenido la oportunidad de conocer a Munira Montero en persona. Y también tengo sus tarjetas, que las tengo en casa. Y claro, al final, para mí son ejemplos a seguir y pues Claro, o sea, también son, o sea, claro, para nosotros, normalmente los que somos seguidores de fútbol, no tenemos como un árbitro favorito, ni tampoco tenemos referentes arbitrales, pero claro, vosotros y siempre son vosotras, jugadores. claro, nosotros Claro, somos sí, jugadores porque al final son los que hacen la magia, ¿no? Y al final el arbitraje no lo vemos como tanta magia, sí que es verdad que alguna vez cuando vemos un buen arbitraje, pues se dice, pero tampoco lo halagamos Se ni dice nada. más cuando está el mal arbitraje. Sí, Normalmente evidentemente. se suele- Al final yo creo que siempre salen los errores. La figura del arbitraje está un poco olvidada. Entonces, claro, vosotros como árbitros tenéis referentes, entiendo. Sí, yo al menos sí. ¿Quién es? Interesante. Sí. Víctor tú- y Munera. Víctor y Los Munera. dos. Montero, sí. Yo también, una curiosidad bastante, por ejemplo, claro, tú los partidos de primera, claro, los ves en tu casa o si ves Sí. algún partido, lo ves desde el punto de vista arbitral, es decir, estás comentando y piensas, Es verdad. aquí se ha equivocado, aquí lo otro, o estás más como viendo un partido tranquilo, o sea, te cuesta ver un partido, por ejemplo, tranquila con tus amigas, con tus amigos, ahí, o siempre estás con ahí... Sobre todo si voy a algún estadio o lo estoy viendo con amigas o amigos, me fijo sobre todo mucho en el árbitro y cuando se quejan mis compis. Claro. Ya empezamos con el árbitro, qué malo, y es en plan, no, esto es así, y empiezo ya con el reglamento. De Claro, pum, es eso. pum, pum, Claro, porque pum, tú les metes pum, reglamento y al Claro, final eso- tú O me fijo eres sobre- la única o como de soy tus asiste- amigas. Claro. Como soy asistente, me fijo mucho en las pruebas de juego, yo fuera de juego. Y luego, al cabo de segundos, fuera de juego. ¿Cómo lo sabes? Te pones ahí en la tele justo recta, ¿no? De la línea y Sí, dices... sí, ahí. No, pero me fijo mucho también en las posiciones, en los gestos que hace el árbitro, cómo se mueve por el campo. No, es curioso porque al final, pero yo creo que también va un poco innato porque a nosotros nos pasa una vez que vamos a algún lado y cuando vemos algún problema ya sacamos el móvil para grabar. A los periodistas les pasa Sí, eso sí, también, sí. o sea, creo que va un poco también siempre Sí. relacionado en tu profesión. Has comentado un poco anécdotas desde dentro, porque me imagino, y hemos visto también comentarios, demás, que anécdotas a contar con jugadores o entrenadores debes tener, ¿no? Sí, Pa' aburrir. algunas hay, y más ahora. O sea, a lo mejor ahora la sí que pueda decir más o que pueda escuchar es entrar al campo y ya. Oh, el árbitro de TikTok. ¿Te molesta que te digan eso? No me molesta, pero sobre todo no quiero que confundan o lleven lo de las redes al arbitraje. Claro, de tratarte como más cercana, de que a ti se te puede Exactamente. decir más porque eres TikToker, ¿no? O eres... Claro, a mí, por ejemplo, muchas veces yo he hecho el partido y al final del partido me han venido con todo el respeto. Carla, una cosa, ¿me puedo hacer una foto contigo, tal, no sé qué? Eso sí. No hay problema, o sea, ni mucho menos, al contrario. O sea, a mí eso me da ilusión, es como, mira, Sí, sí. ¿Y en medio del partido has tenido alguna últimamente así que digas, te estás en medio del partido y te vienen a hablar o dices, a ver, estoy arbitrando? bueno, siempre pillas a uno o a otro, pero bueno, intento cortar bastante. Ahora ya porque me conocen más en redes, pero algún hecho, bueno, de preguntarme, ¿tienes Instagram o redes sociales y tal?
Pero bueno. ¿Y los comentarios los llevas bien, por ejemplo? Porque sí que es verdad que si tú entras a tu perfil ves cada comentario que... Es que paso mucho de los comentarios. O La sea, verdad, estás ¿no? bastante... o sea, yo escuchándote te veo como... No se te ve ni que te afecte, bastante aislada, sabes separar, o sea, lo ves... Sí, a ver, al final, si das mucho caso a los comentarios o cosas que te puedan afectar, no te llevan a ningún sitio. Y hablando de comentarios, los comentarios de la grada. Normalmente cuando estás en un partido, cuando, yo qué sé, te insultan o yo qué sé, te intentan decir, no, que esto está mal, esto está bien, esto no sé qué, ¿también te afecta? A veces me molesta mucho y sobre todo cuando se quejan por cosas que no tienen razón. Me entran muchas ganas de coger el reglamento, coger la página y decir, léelo en voz alta. Mira, aquí lo tienen, ¿no? Claro, y tú te tienes que callar y aguantar la explicación, porque cuanto más explicas, peor. Ellos no quieren la explicación, ellos quieren que les expliques lo que tú quieres. Claro. Pero hay veces que me tengo que contener mucho. ¿Y tú has notado que, por ejemplo, en el mundo más de arbitrajes de dentro, podamos decir, tus compañeros, más envidias? O sea, ¿no? ¿Has percibido envidias desde que también la gente te conoce? Decir, hostia, eso las paran, a mí no. Yo creo que, como yo digo, en este mundo siempre hay envidias, ¿no? Ya. Si digo que no, será mentira. Entonces, yo creo que algunas envidias sí que habrán. Pero yo la verdad que intento llevarme siempre bien con toda la gente. Intento ayudar al máximo, cualquier duda, cualquier cosa que yo pueda hacer. Y además que a mí me gusta siempre estar con mis compañeros, irme a entrenar con quien sea. Al final, dos suman más que uno. Claro. Sí, sí. ¿Tienes algún partido así en mente especial que digas, o algún campo que haya sido que cuando vuelves a tu casa dices, qué espectáculo de campo? Espectáculo en el sentido bueno o malo. Bueno, por ejemplo, hay mucha gente que habla muy bien del Nou Sardeña. Mucha gente que va al Nou Ah, Sardeña. pues mira. Es por ejemplo. espectacular. A yo fui el año pasado como 8 partidos. Fue cuando las chicas subieron a Primera sí. Federación. Pues vamos, las del equipo me sé todos los nombres. Les pité, tranquilamente, 8 partidos a temporada. Sí, les pité toda la temporada. Pero me refiero, es uno de los Y campos que más... el ambiente está súper guay. Sí. Partidos donde ves a la gente animando a las jugadoras. O sea, es que van a animar a las jugadoras. Ya no es decir insultos a los árbitros y tal. Ese ambiente es muy guay. Si tuvieras que decir un top 5 de mejores campos donde has estado, a nivel de ambiente, a nivel de partido, de todo, ¿podrías decir ahora rápido? Rápido no, me lo tendría que pensar. Pues un top 2 o top 3 o sueltos, campos sueltos que digas, buah, este sí, este... Por ejemplo, en plan ambiente, el Nou Sardeña está súper bien. Vale, este no porque es potente. ¿Cuál es potente? No. No lo puedes decir. Bueno, he pitado alguna vez en el Español. Ahí aprieta un poquito la grada. Bueno, sí, él está ahí siempre En ahí, el ¿no? Dani, en el Dani Jarque. Dani Jarque sí, porque al ahí final apretan son bastante filial. la grada. Cornellá también me gusta muchísimo. Sí. La grada es divertida. Y... Buah, no sabría decirte tampoco. Bueno, está bien, has dicho Cornellá. Por ejemplo, Español, ya Europa. un campo así más normalito, que no es como Cornellá y tal, el Malgrat. Sí. Malgrat. Malgrat también está bastante bien. Curioso. Y así, O partidos... Calella también. igual está. Calella. Ahora se le vienen más nombres. Ahora Sí. todos. Ahora cuando todos. íbamos a cambiar ya de... Vamos ahí, y ahí celebraba, vamos ahí, lo hemos conseguido. Ahora si los puedes decir de golpe ya los... O sea, Calella, Malgrat, ¿no? El de la Europa español. O sea, así A bote pronto. de ambiente más, porque he pitado categorías más altas, que es segunda ref, por ejemplo, es el Cornellá y el Nou Sardeña. Ahí el ambiente, la verdad que bien, nunca he tenido ningún problema, la grada no me ha dicho nada. Al contrario, pité una vez a uno de los equipos, iba de amarillo. Y yo iba, no. Vale, yo iba de amarillo. Sí. Y la grada empezó, la árbitra es del Fonsanta o algo así, Ah, claro. porque el Fonsanta va de Claro, amarillo. sí. Comentarios así, claro, yo me entraba la risa y decían, mira la niña cómo se ríe. Bueno, pues está bien, estos comentarios son graciosos. Y con el tambor, ¿sabes? Yo ¿Y encima tengo la comentarios? risa floja. ¿Así alguna anécdota también así de comentarios originales que te vienen desde la grada? ¿Alguna anécdota más? Buah. Claro, es que ahora si me tengo que poner Por ejemplo, el pasado fin de igual o del anterior, algún comentario y digas, buah, este en verdad hasta me hizo reír a mí misma, ¿sabes? Bueno, Sí, sí, tiene alguno en la cabeza. Tiene una en la cabeza ya que la no, tiene es que ahí. el otro día me pasó una jugada súper graciosa que un compañero sacó de banda, pues se la tiró a su compañero súper fuerte en la cabeza, ¿sabes? Y le dijo al compañero, ¿pero tú eres tonto o qué te pasa? Claro, porque se la tiró en la cabeza súper fuerte y se fue otra vez para afuera. Claro, el niño se quedó en el suelo. Que estaba de espaldas.
No, de cara. Ah, de Vale. Será. Porque el tiro saque de banda a tope de fuerte. Claro, el niño dice, pero tú eres gilipollas, ¿de qué te pasa? No sé qué. Claro, Bueno, claro. yo no podía, yo me estaba riendo un montón de veces. ¿Y comentarios que te han hecho a ti? Que te han también hecho gracia, o sea, que estés ahí arbitrando y te digan algo y no que digas es repugnante, que seguramente Sí, por también ejemplo, muchos, pero... árbitra pita y al final te invitamos a comer, que todos tenemos hambre. Porque el típico partido a la 1, ¿sabes? Que son las 3 ya. Claro. Bueno, pero al menos lo decía en el sentido literal. Sí, Porque sí. viendo todo lo que hemos visto, podría pillar No, el doble por- sentido. Por comentarios hay muchísimo, pero mejor no entrar ahí porque No, si es no... un poco... Es terreno pantanoso. Una pregunta más sobre esto que ahora comentabas del tema de los campos. El tema de los vestuarios de los árbitros, que siempre también están... Cuando tú vas a veces pasas por ahí en los túneles, los tenéis bastante, a veces están cerrados, sí que a veces entra el árbitro. ¿Tú has tenido alguna vez algún problema en algún vestuario? ¿Cómo son los vestuarios de un árbitro, por ejemplo? Claro, nosotros, por ejemplo, y más cuando yo voy con otros árbitros, que somos asistentes y principal, normalmente yo siempre tengo una parte. Y yo siempre tengo que pedir llaves para encerrarme por dentro. Porque muchas veces es pico y abro. Y es no, picas, te esperas y preguntas. A mí me han pasado muchas veces de que me han abierto la puerta y por suerte no han habido sorpresas. Pero yo le he tenido que decir, no, sales y vuelves a picar y preguntas. Claro. No, al final hay que dar un poco de No, autoridad es que porque si no- No, si no, totalmente. aquí entran como A perro veces por su casa. ni perdón, ni es como... No, claro. Pero también has dicho una cosa, ahora vamos con lo otro. Has dicho una cosa que me llamaba la atención y es que muchas veces la gente se cree, yo también pensaba, pero te he escuchado a ti alguna declaración, que es verdad que la figura de la mujer en el arbitraje es una figura, ¿no? Que a veces pues, se dicen comentarios más desagradables. Pero yo te he escuchado a ti que tú has dicho, incluso en algunos medios, que no es tan así, que hay muchos árbitros que también reciben muchos insultos. O sea, que a veces parece que se aso con la mujer, pero que también No, son... es- Si eso crees que va un poco ya con la figura del arbitraje, no tiene nada que ver el tema del Yo creo que género, hago ¿no? la figura del arbitraje. Yo de los años que llevo arbitrando creo que comentarios machistas o al menos que yo haya podido escuchar, ninguno. Típico de árbitra, vete a fregar los platos. Yo no lo he escuchado, al menos que yo lo haya escuchado, no. Pero a lo mejor algún comentario de ay, quina cara de nena catens. Bueno. Bueno, pero va más con la edad, tampoco ¿no? exactamente, Exacto. tampoco lo considero como algo... Mejor que te digan eso, ¿no? Sí, que sí. te digan... Sí, sí. Sí, al final se están metiendo con la edad que, bueno, estoy Bueno, aquí y también arbitrando. sabemos que mucha gente que está en la grada, adolescentes, concretamente, que muchas veces dicen cosas pero por las risas entre ellos. No, pero eso Claro. lo escuchas tú de... Encima, claro. He estado viendo partidos de árbitro, te huele la cabeza chorizo, no sé qué. Pero es que ves que lo están haciendo para reírse. Sí, A nosotros no nos hace gracia. ya, hombre, claro. Pero yo hay veces que ya Pero veo... lo puedes entender. Que El lo hagan otro, entre el otro ellos. día estaba arbitrando un partido de juveniles y había el típico grupito en la grada de, va Carlita, eso no, de verdad, saque para el otro lado, no sé qué. Ya ves que están de bromas. Sí, sí, sí. No, al final es interesante todo esto. Y una cosa, bueno, estábamos comentando así anécdotas. O sea, ¿qué es lo más loco que has vivido en un partido de fútbol? Pero más loco... Más loco, en plan, En todos de los repente, sí, en todos los sentidos, como si, yo qué sé, el partido iba 3 a 4 y de repente los locales meten 2 goles en menos pues de un minuto. remontadas así. Cosas de estas, o yo qué sé, de repente, o yo qué sé, hay pelea o cualquier cosa. Una cosa que digas, buah, este partido en verdad. Pues mira, cuando te- acabó dije, ostras, Te explico 3 casos. histórico lo que he vivido, ¿sabes? No, Tenemos he 3 vivido... casos, 3. Ojo, 3. He vivido, por ejemplo, muchos partidos en estos de están 0-4 y han acabado 5-4. No, remontadas que dices, y ahí tienes que estar súper atenta porque es cuando el partido se te calienta. Luego, en otro partido me pasó que, bueno, el pobrecito tenía que ir al baño. Ostras. Te pusiste tú de portera. No, porque les arruinó el partido. No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo paraste el partido? O... Ahí no, pusieron al Pusieron- suplente. Ah, Pero bueno, no, si fuera, por ejemplo, si en caso de que hubiesen sido niños pequeños, me hubiese esperado. O sea, al final. sí, tampoco. Somos personas. ¿Y cuál más iba a decir? Un tercer caso. Ya iba a decir un tercer caso, pero se me ha ido. No sé, igual sería algo de... Bueno, te había comentado pelea, no sé si... Bueno, igual- Sí, pelea, esto. Mira. Una vez sí que tuvimos que llamar a la policía porque un padre en la grada a su hijo, con una navaja amenazando y tal, pero le estaba diciendo cosas a su hijo. De, ¿quieres correr más para la banda? ¿Quieres no sé qué? Y la grada iba de punta a punta, en plan así, todo el rato, todo el sea, partido. siguiendo al hijo de lado a lado. Estaba el central, yo ya estaba de asistente, y el otro asistente le quedaba de espaldas. Yo tenía la grada enfrente. Claro, y había un pavo corriendo de punta a punta. Y yo digo, pues, ¿qué le pasa? Y yo, claro, mira la grada, que hay una persona
De punta a punta, tío. Y luego ya vimos todo, ¿sabes? Pero sí. O sea, le estaban sacando la navaja a No, su en plan, hijo, no, porque o la le llevaba estaba así. diciendo cosas a su hijo y tal, y creo que el entrenador dijo algo, le dijo, ¿te quieres callar ya? Sí. Y ahí fue cuando le amenazó, tengo una navaja, ¿te quieres callar ya? No sé cuánto. Claro, en situaciones así, vosotros habláis directamente con la policía. ¿Llamáis vosotros o No, siempre hay alguien el del delegado? de Claro, campo, delegado. sí. Y también yo, bueno, he escuchado que hay informantes, ¿no? También a veces van a veros, Bueno, ahí se analizan, ¿no? hay delegados federativos, que los delegados federativos, tú sabes que ha venido y básicamente es para controlar el ambiente, cómo se comporta la gente y tal. Y luego hay los informadores, que vienen para nosotros. Es Sí. cierto que también vigilan el comportamiento, pero vienen a nosotros a ponernos puntuaciones. Y nosotros no lo sabemos solo al final del partido. O sea, sorpresa. Sorpresa. Si te ha tocado, que estás muy dormida, este partido te ha tocado. Te ha tocado. Claro, es que si tú lo sabes, Claro, no, te vas a preparar más. Claro, y, claro, es como, guau, no, y sí, perfecto. sí. Me siempre- parece correcto. Y siempre has tenido buena, o sea, ¿te han valorado bien? ¿O si alguna vez has tenido algún que no, digas, algunas, "Buah"? algunas me pasó en De- el último partido que tuve un error, fue un error mío. Pero que Sí. fue un error de... Por ejemplo, yo como asistente específica, yo tengo que controlar que los suplentes estén con el peto calentando. Vale, pues habían 3 suplentes calentando. 2 en la banda y 1 en la meta. 2 llevaban el peto y 1 no. Y justo el que no llevaba el peto estaba calentando en la meta. Y yo le dije, ponte en la banda a calentar como tus compañeros. Aquí no, porque claro, te mete el pie en el campo, lo que sea, y te interfiere y cagada. Y no me percaté de que no llevaba el peto. Como vi a los otros, Claro. Claro. ya no, yo lo estaba viendo porque la avisé, pero y claro, eso es un error mío y eso pues te perjudica y son cosas que tienes que estar atenta. Claro, como te habrá pasado en este caso, que lo hiciste mal, ¿no? También te habrá pasado algún caso de, por favor, que no me venga nadie, que hoy he arbitrado mal, que por favor que no me venga aquí el Exacto. informador y justo no te viene y dice, gloria bendita, O hay ¿no? partidos que dices, jope, hoy ojalá, porque he sacado, no sé, han habido Claro. 3 penaltis, 2 rojas, tal, no sé qué, porque el partido lo requería y pues era un partido de muy buena nota y nada. También hemos leído, bueno, en Marca y La Voz de Galicia, que te han pedido el Insta en partidos. ¿En qué momento lo hacen? O sea, ¿lo hacen en medio del partido? Entiendo que la mayoría es después del partido, pero ¿hay alguna vez que te lo hacen en medio del partido? No, que si hay un penalti te quedas ahí y se te acerca. Ha sido medio de partido todas las ¿Todas? veces. Sí. Wow. ¿En qué Al final del partido no, ha sido siempre en medio de, por ejemplo, estar cuando han marcado el gol y estoy apuntando, Sí. o te dicen el suyo o el número de teléfono, Y en un córner, ¿no? por ejemplo. Claro, porque si tú estás de linier, o sea, asistente, y hay un córner, tú no vas. O sea, bueno, tú te pones en el córner. Me ha pasado siempre de central. De Claro. árbitra central. Claro. Cuando estás más cerca de los jugadores. Claro, entonces entiendo. estás por el pinganillo, te están diciendo, cuidado que tienes un jugador atrás, y otro está diciendo, ¿me puedes dar el Insta? No te colapsas, ahí no... No, y además que cuando me lo han dicho, han sido categorías que no iba con asistentes o yo no iba como asistente. Bueno, lo hacen... Ahí yo creo que la gente Sí. es más... Sí que es cierto que a lo mejor cuando has salido a calentar, pues ves que hacen los comentarios entre ellos, pero claro, en cierta categoría se comportan. Sí. Y esto te pasaba más cuando no eras tan conocida, entiendo. O sea, ahora ya Eso es verdad. como ya bueno, mucha gente, si ya, o sea, con que te conozca uno del equipo, ya lo sabe todo el mundo del equipo, entonces claro. Entonces ya últimamente supongo No, ya y no te ahora, pasa ahora tanto. ya me conocen bastante, la verdad. O sea, Sí. hay muchos equipos que he ido, pero bueno, campos lejos encima, ¿eh? Que Sí, dices, sí. aquí no me van a conocer. Pues sí, Pues sí. sí. Pues sí, sí. Y también comentabas que te miran a veces el acta, ¿no? Al final Bueno, del el acta partido. porque buscan el nombre. Claro. Claro. Pero bueno, es lo que digo. Antes yo creo que me decían más cosas de este tipo y me buscaban más por redes. Ahora no sé si es por la cantidad de seguidores que ven y tal. No sé si es porque impone o da más vergüenza, pero ahora no es tanto como antes. Pues vamos ahora a hacerte... Haremos unas preguntas que nos han dejado nuestros seguidores. Porque les Miedo dijimos, me vamos da, a ver miedo qué me da. preguntan, vamos a preguntar las que veamos más correctas, No, ¿vale? no prometo responderlo todo, ¿eh? No, Hombre, no, ya. no te Hombre, vamos a hacer nos, todas han, las preguntas. nos han hecho preguntas Mire, de next. las típicas preguntas de Broncano también, que estas no te las Sí. vamos a preguntar, evidentemente, ya sabemos cuáles. Pero, por ejemplo, tenemos aquí a Ariadna que nos dice que, bueno, que si confías más en la institución o en el reglamento puro y duro. En el reglamento. Sí. Y también, bueno, la propia Ariadna, que también me parece interesante esta pregunta que no nos la hemos hecho nosotros, que ¿cómo se gana el respeto a los jugadores y entrenadores? ¿Cuál es tu método? El respeto al final lo ganas, ¿cómo te digo? Cuando tú sabes
tú sabes la decisión que vas a tomar, pues tienes que ser firme a tu decisión. Pues muchas veces dicen esquina, esquina, esquina y es mentira. Pero si tú ya ves, si ellos ya ven que estás haciendo caso a lo que ellos dicen, ahí ya pierdes totalmente la autoridad. Claro, también nos pregunta, bueno, Futbolín, que ¿qué te parece la aplicación del FVS Ah, sí, este es un tema... actualmente en la Liga F y también, bueno, en Primera Ref? Y si en fútbol base puede llegar a suceder. Antes de eso, si podrías explicar un poco para la gente que no sepa lo Sí. que es, porque es verdad que nosotros sabemos lo que es, pero muy por encima. No, bueno, pero es que a mí también me has pillado ahora que no. Pues, Ah, pero pues espera, la- la tendremos que explicar. Mira, bueno, se sacó un nuevo reglamento, sobre todo en la Liga F se ha hecho, en categorías inferiores, que los árbitros tenían, creo que, 2 revisiones por VAR al partido, iban al monitor. Vale, creo es esta vale. regla que Es que sacaron. claro, esto es muy nuevo. Es muy nuevo. Sí, Es por muy eso nuevo. claro, por Creo eso que Futbolín. también va a salir una nueva de que tienen como 2 oportunidades para decir a la árbitra que vaya a revisar y creo que en caso de que modifique su decisión, esa pausa no cuenta o... Sí, esto es lo de las tarjetas. Pero es lo de las tarjetas. Es que creo algo así porque me lo leí el otro día, pero no desconozco, o sea, desconozco totalmente el tema. De aquí a poco vas a tener una Biblia en casa, ¿eh? El reglamento. Qué bien. Entonces, ¿son más difíciles los test estos de arbitraje o el test de coche que hacemos todos? No, el de fútbol. Mucho más. Sí, 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 sí. Pues señores, no os hagáis. Bueno, sí, necesitáis árbitros. Se necesitan Necesitamos árbitros. Tendríamos que hacer, ¿sabes? Como el típico casal de los coles, pues un casal de árbitros. No estaría mal. Pues venga, vamos ya, si queréis. Vamos a la parte final. Vamos a hacer un test rápido. Vale, pues empezamos. Tienes que contestar rápidamente. Lo primero que se te venga a la cabeza, creo que ya sabes cómo funciona un poco esto. Esta ya no la has contestado, pero árbitro favorito. Espera, vamos a esperar un momento a ver si nos pueden poner La musiquilla. musiquita y que va a quedar perfecta. Ya está puesta la música, pues vamos con todo. Vale, árbitro favorito. Víctor García Verdo. Jugador favorito. No tengo. ¿No tienes? En una palabra, el fútbol es. ¿Cómo? En una palabra, ¿cómo describirás el fútbol? Pasión. Y en una palabra, ser árbitra es. Pasión. También. Para arbitrar, playa o montaña. Las dos. ¿Frío o calor para arbitrar? Calor. ¿Sí? Sí, 40 grados. Prefiero que te lo prometo. ¿A qué le das prioridad? ¿A tu trabajo o al arbitraje? A mi trabajo. ¿Un partido en el que no hayas salido contenta? Bastantes. ¿Y qué tienes más partidos? ¿En los que has salido más contenta? Contenta. Un sueño por cumplir. Llegar a la primera división. Un equipo favorito. ¿O no hay? No hay. No hay, eres neutral, no tienes equipo. Soy neutral, soy del equipo arbitral. ¿Y antes de ser árbitra, de qué equipo eras? No lo sé. ¿No te gustaba tanto el fútbol antes? Sí. Bueno, me gustaba, pero no estaba tan metida. Encima, además, no lo entendía. Pero prefiero no decir equipo. Sí, Vale. no, mejor. Y mejor. venga, vale, hacemos, David, una última para cerrar este test. Ha sido un test mix. El mejor podcast de Cataluña es... Al descontrolado. ¡Ole! Esa pregunta trampa, ¿eh? Me he pregunta sentido obligada, ¿eh? Me he sentido obligada. Y si no, no me vuelve. Si no, no me devuelven. Ah, sí, sí, eres bienvenida cuando quieras. Sí, hombre. Y mira, ya que estamos, vamos a enseñar, va. Tienes la camiseta de España. Nos hemos enterado que tiene muchas camisetas de España, ¿no? Eso sí, eso es verdad. Eso es verdad, explícanos un poco. Porque a veces cuando me envían para hacer colaboraciones con camisetas, pues claro, yo no puedo... Mira, esta la tengo igual, Bonita. con mi número y con mi nombre. Pues claro, yo no puedo coger camisetas de equipos. Claro. Claro. Yo, por ejemplo, podía pedir, pues vale, mándame una del Barça, una del Español, una del Madrid, una del Betis y otra del Villarreal o yo qué sé. Del Mallorca también. Pero claro, el problema es que si yo hago contenido con alguna de las camisetas que es de algún equipo, puede generar problemas o pueden malinterpretar. Y a mí me da igual, pero claro, es mejor, totalmente. mejor evitar. Y claro, todas las veces que he tenido colaboraciones con alguna marca de camisetas, pues selección. Aparte, esto es lo típico. Después llegas a primera y hay gente Te lo- que o sea, te lo saca. Pero y te sacan vídeos de a lo mejor cuando tenías 17. Sí, sí, sí. Y les da igual. Sí, sí. Y, No. y va, te vamos a preguntar también qué te parece el logo que tenemos. La verdad que está muy guay. Bueno, es lo que he comentado antes de que súper bien. O sea, me gusta mucho tanto el enfoque del balón, del micro, los colores. Para mí está aprobado. Ah, pues Y soy muchas gracias. perfeccionista, ¿eh? Ah, pues mira. Pues mira qué bien.
Pues un aplauso para el diseñador, Bien, bien. Manda ahí, Si no me Grande, gustase Lluís. lo diría, ¿eh? O sea, yo soy sincera. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, se ha pasado rápido, pero es verdad que también queríamos, y es lo que he dicho al principio, lo dejamos claro, queríamos hacer una charla con Carla, sobre todo enfocada al arbitraje. Sí. Porque hemos visto muchas entrevistas, ¿no? Que a veces se lleva mucho a la parte de redes, ¿no? A cosas Sí. más pantanosas, pues también queríamos saber la realidad del arbitraje. Al final, como hemos dicho, siempre es un podcast periodístico. Queríamos también, pues, sacar un poco de juego a eso. Y bueno, gracias, David, por haber estado los dos aquí haciendo la entrevista. A ti, Adri. Y también te queremos dar las gracias a ti por haber venido y queda pendiente, si tú no lo confirmas, queda pendiente una charla de arbitraje, pero con pizarrita, con Con todo todo. ahí. Con los imanes y todo. A ver, pues depende. Eso sí, si quieren los que están escuchando la entrevista, si quieren lo hacemos, porque es cierto que si quieren hablar del reglamento podemos estar aquí toda la tarde, ¿eh? Pues un día hacemos una charla de reglamento, una buena Claro. charla. Hacemos una buena charla Lo hacemos. y traemos aquí, si quieren, también a seguidores aquí para que sea un espacio aquí Que nos hagan preguntas, de ¿no? En arbitraje, directe. claro que sí. I a vosaltres, doncs gràcies per ser-hi aquí a l'entrevista, esperem que us hagi agradat i com sempre, doneu-li like, subscriviu-vos i a tots, seguiu-nos tot el que sigui relacionat amb els controlats perquè som un dels millors podcasts a Catalunya, no? Això David? sempre, Adri. Adeu, adeu, adeu. Adeu, xau, Adiós, xau. gràcies. Descontrol, cada episodi és més top. Cada dimarts l'estudi tremola com els rivals de l'era Guardiola. Parlem de futbol, debatim amb passió i ens atrevim amb aquesta cançó. Descontrol. Descontrolats!